A mí me ha pasado que pensaba que llegaba tarde, que todo ya estaba hecho. Me pareció buena idea empezar este podcast. Así podéis ver el progreso desde cero y a ver cómo voy progresando y también los consejos que os pueda dar y los aprendizajes, ¿no? Realmente tengo el set adecuado para hacerlo. Es lanzarte, así que nada. He empezado mal, obviamente. ¿De dónde viene mi pasión por este mundillo, por el mundo de grabación, al final de exponerse, ¿no? Tengo mucha vergüenza, al final también tienes ese dilema mental de ¿lo sabré hacer? No sé si estáis viendo la vuelta al mundo de Plex. Yo al principio como que no me llama la atención este youtuber, siendo sincera. Bienvenidos en este nuevo podcast, bienvenidos a Café con Marina. Es un podcast porque, como sabéis, hay muy pocos podcasts últimamente. Por uno más no creo que pase nada, así que empezamos. Primero que todo, me quiero presentar. Soy Marina y tengo un canal de YouTube. Hoy, como veis, he creado un podcast. ¿Por qué os preguntaréis? Básicamente porque, bueno, yo ayudo a gente a hacer contenido para su podcast y también a crecer en YouTube. Y me gustaría que desde mi experiencia y desde mis conocimientos, también vosotros podáis hacer el vuestro y también os pueda servir un poco si estáis dudando a la hora de empezar ese podcast que a lo mejor lo tienes ahí en mente, pero al final como que te tiras para atrás, como que piensas que no es el momento o que llegas tarde, ¿no? A veces a mí me ha pasado que pensaba que llegaba tarde, que todo ya estaba hecho y al final, como hablaremos también en otros episodios de marca personal, qué es eso, para qué sirve, me pareció buena idea empezar este podcast. Así podéis ver el progreso desde cero, porque esto empieza desde cero. Será una sección de mi canal principal de Marina, ya que también tuve algunas dudas a la hora de... Claro, tú te planteas hacer un podcast y dices, claro, si tú ya tienes otras cosas hechas, como digo, de tu marca, está bien separarlo siempre y cuando o tengas otros colaboradores, otros socios, o sea muy diferente el contenido, pero en este caso pensé que lo más adecuado era que fuera una sección del mismo canal que tengo yo, de YouTube, que ahora también os hablaré un poco de dónde vengo, por qué empecé. Y básicamente eso, yo pensé que era la mejor forma para que así podáis ver del vídeo piloto, que es básicamente, el capítulo piloto, y a ver cómo voy progresando y también los consejos que os pueda dar y los aprendizajes, ¿no? Mira, así para empezar, los primeros inconvenientes o barreras mentales que he tenido a la hora de hacer este podcast, básicamente, como digo, 1, hace falta otro podcast, porque hay muchos. 2, realmente tengo el set adecuado para hacerlo, y como veis, estoy en mi habitación. He pensado de hacerlo también en otro espacio de la casa, pero al final no vivo sola y es una cosa que quiero tener. O sea, que si hay más gente pueda tener acceso a poder grabar estos capítulos, así que me lo he montado de forma que lo pueda hacer aquí. Es un espacio pequeño, por si alguien también tiene un espacio pequeño y dice, es que no puedo hacerlo aquí, es que no es bonito. Al final puedes escoger, como yo he hecho, un rincón que me parecía más estético, le pones 4 luces, ¿vale? Aquí hay una barra de luz que me compré en Amazon, barata. Quería poner los LEDs que tengo detrás del monitor, pero como tengo el ordenador aquí delante, pues no funcionaba, así que bueno. Después tenemos 2 focos, que en este caso también son bastante económicos, pero también podéis optimizarlo más y hacerlo mucho más barato. Son unos Neewer, que os pondré por aquí o por la descripción de este capítulo si me estáis escuchando. Entonces, que al final yo creo que es un poco más el tema de la barrera mental de no sé qué hacer, no sé de qué hablar. Básicamente, intentar hacer lo que mejor... O sea, donde podáis aportar algo y a la vez disfrutéis de lo que estáis diciendo. También, otra barrera mental que he tenido al empezar este podcast ha sido que no sabía cómo empezar, no sabía cómo presentarlo, Básicamente siempre es como el hacer el paso, que por eso también he hecho el paso a crearlo, ¿no? Para que podáis ver que, bueno, al final si no se hace, no sabrás nunca si lo puedes hacer o si puedo tener éxito o no. Es lanzarte, así que nada, he empezado mal, obviamente. He empezado que no sabía por dónde tirar. O sea, tengo un guión, tengo específico para no quedarme tan en blanco y saber los puntos que más o menos ya voy dando. Como digo,
Lo importante es empezar de dónde viene mi pasión por este mundillo, por el mundo de grabación, al final de exponerse, ¿no? Y me hace mucha gracia el tema de exponerse en mi caso, porque, bueno, como habréis visto si sois seguidores del canal, uno de los vídeos que tengo es de no poder ir a cafeterías sola, que eso no es clickbait, eso es verdad, que al final, o sea, también podía haber puesto de no poder pedir nada en ningún sitio de una tienda, digamos, y quedarme sin esa cosa por el tema de la vergüenza. Pues al final, no sé si alguno de vosotros os podéis ser identificados con eso, en plan que queréis hacer algo así, pero hay como esa, ¿cómo digo? Ese obstáculo, ¿no? Que es el tema de la vergüenza, de cómo afrontar eso. Y más adelante también os diré algún tip y cómo lo he ido viendo y al final cómo vas ganando esa confianza, ¿no? Como digo, los inicios fueron así, fueron de tengo mucha vergüenza, al final también tienes ese dilema mental de lo sabré hacer, no, valdrá la pena, ¿no? Yo siempre, desde sobre todo 2013 o así, no sé si a alguien también de mi generación le pasaba, que es que yo veía mucho YouTube, consumía muchísimo y consumía mucho lo que viene siendo canales que hacían vídeo diario, que ahora mismo no se hace, también, bueno, supongo que fue una moda en ese sentido, y me gustaba muchísimo los vlogs, por eso también, ya cuando cuente más a fondo mi canal y cómo lo enfoqué y cómo decidí hacerlo de esa temática, pues eso, yo consumía mucho YouTube en ese tiempo, en ese año, que eran los primeros youtubers. No he sido mucho de consumir lo que viene siendo canales americanos, sino que era de habla hispana. Creo que todos eran de España. A raíz de ahí me picaba siempre el gusanillo. Entonces, cuando era más pequeña y salía a algún lugar... Bueno, antes de salir a algún lugar, lo hacía aquí. Lo hacía aquí en mi habitación. Es muy curioso. Bueno, supongo que ya venía de atrás. O sea, que al final es como... Tienes que mirar atrás y ver dónde está lo que realmente te gusta. Porque si lo has hecho de pequeño y lo disfrutabas, te puede dar una señal de cómo enfocarte si estás en esta situación de creo que sí, si crees que sí, es que sí, así que inténtalo, al final es probarlo, como digo. Entonces yo me grababa aquí en mi casa, básicamente le perdía como el miedo a la cámara, digamos, porque era como que practicaba, hablaba, me explicaba cómo ha ido el día, cositas de estas. Que bueno, que quieras o no, te va como acostumbrando a tener una cámara delante y a hablar, ¿no? Aunque bueno, como después contaré, era una cosa que, bueno, claro, estás en tu casa, tienes como la seguridad de estar aquí tranquilo, que al final no es tanta exposición que si tú te vas grabando por la calle o lo que sea. Entonces, yo me grababa aquí en casa y me visualizaba, ¿no? Al final era como que digo, guau. Claro, eso era muy pequeña yo en ese sentido, pero como veía que hay gente realmente se ganaba la vida, pero tú pensabas, claro, estas personas como que son las elegidas, por decirlo de alguna forma, lo hacen muy bien, yo no tengo ese don, esa habilidad, ¿no? Digamos, pero es que al final, si piensas, la habilidad se puede ganar haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Estoy haciendo muy hincapié a eso porque es que realmente es la base de todo. Como decía, de pequeña consumía muchísimo YouTube, me picaba el gusanillo de que a lo mejor algún día yo podría grabar y colgarlo. Claro, una cosa es grabarlo, la otra es colgarlo. Si hay gente que tiene esa vergüenza al principio, que no piense en grabo y lo publico. Tú puedes irte grabando, lo dejas tú allí en tu móvil, en tu ordenador o donde sea, o en la cámara. No hagas lo de que a veces pasa, que es de, pues no me lo miro. Yo lo he hecho y yo no me lo miro. Intenta verte, así ves cómo te expresas, también escuchas tu voz, porque a veces lo que pasa o lo que le pasa a la gente es que no le gusta escucharse a sí mismo. Porque claro, una cosa es escucharte cuando tú estás hablando y una cosa es escucharte en vídeo, micrófono. En ese caso, en mí, como de pequeña lo había escuchado tanto, porque claro, yo hacía el vídeo y después lo miraba, era como que poco a poco vas interiorizando cómo se te escucha desde fuera, digamos, ¿no? Y es eso. Y si aún no te ves capaz de grabarte, digamos, en cámara, prueba con el espejo. El espejo también es una forma que que te ves desde como si te viera otra persona y hablas. En plan, puedes hablar de cómo te ha ido el día, qué te está preocupando en ese momento, o contar
algo que has aprendido, cosas de estas que poco a poco ya irás viendo que ya te irás familiarizando en cómo sería el que otras personas te puedan ver. Yo creo que esto es la base principal si es que estás empezando. Yo pasé de eso, de grabarme aquí en mi casa, por diversión puramente, mientras yo iba consumiendo y también ibas viendo como el formato, ¿no? Que como digo, el formato pues a día de hoy no se hace tanto, el tema de que sean unos vídeos diarios, que también hablaremos de otros youtubers si queréis, porque ahora mismo lo están haciendo de otra forma, pero están como retomando ese formato, el formato de vídeo diario en serie de 30 días, serie de una semana, que así también a la gente le ayuda a tener el hábito y a estar contigo y estar esperando ese capítulo. Ejemplo, no sé si estáis viendo La Vuelta al Mundo de Plex. Yo al principio como que no me llamaba la atención este youtuber, siendo sincera, pero yo vi que empezaba no sé, es que no sé cómo caí en ese canal. Creo que me salió algún vídeo en TikTok o por redes, de que estaban preparando la Vuelta al Mundo y obviamente como a mí me gusta viajar y mis vídeos también son de viajes, pues digo, bueno, voy a darle una oportunidad. Voy a darle una oportunidad a un chico que tiene 12 millones de suscriptores, pero oye, voy a darle una oportunidad. Al final lo que está haciendo es una serie muy grande, que claro, está haciendo 80 días de viaje, 80 días de la vuelta al mundo y son 80 vídeos. Imaginad lo que representa esto. O sea, representa que la gente te esté esperando tu vídeo y no son vídeos cortos, son vídeos que podían ser perfectamente un podcast. Que eso hablaremos, que un podcast también ayuda a que la gente pase más tiempo contigo y te conozca un poco más. Porque claro, no es lo mismo que te vea, bueno, al final, claro, si haces un vídeo de 10 minutos, 15, mucha gente a lo mejor no se queda a ver ese vídeo de 10 minutos. Pero en cambio, si tú tienes un vídeo más largo de podcast, como es en este caso, a lo mejor el podcast dura, bueno, 1 hora como máximo, y al principio ya haré máximo 1 hora porque tampoco quiero abrumar a la gente, pero es eso, que al final de 1 hora sí que es más probable que una persona te esté escuchando 10 minutos. ¿Sabéis a lo que voy, no? En plan, hay más retención en ese sentido. Eso lo hablaremos también en otros capítulos más a fondo, pero estoy haciendo un poco pinceladas también para que veáis cómo iremos gestionando el podcast y que os pueda también ayudar. Y si en este primer episodio que estáis escuchando, si os viene alguna pregunta, alguna cuestión, por favor, dejádmelo por aquí, por comentarios si lo estáis viendo en YouTube o por las diferentes plataformas de audio. Seguimos con un poco la cronología, mi experiencia en el mundo de YouTube. Como digo, al principio estaba aquí en casa y después ya cuando viajaba un poco más con mis padres, nos íbamos, por ejemplo, ahora recuerdo un viaje que justamente era ese año, 2013, que nos fuimos a París. No había ido nunca. En ese momento aún no había viajado mucho. Sí que había visitado cuando más pequeña, hacíamos viajes era más turismo, digamos, en islas. No sé por qué, a mi familia, a mis padres, sobre todo a mi padre, que cuando era más pequeña le gustaba pues irnos de vacaciones a las islas. Fuimos a las Baleares, fuimos a Canarias, fuimos a Malta, que justamente Malta fue un poco anterior a París, que ahí creo que también grabé o hacía más fotografía, que eso lo hablaremos también en otro capítulo, mi historia dentro de la fotografía y cómo también puedes tú focalizarlo en eso si piensas que es un hobby, pero realmente puedes decir, bueno, es un hobby hasta qué punto, ¿sabes? Pero bueno, total, que yo empecé a viajar en ese sentido 2013 y en 2013 era más fotografía y tal, pero como que ya me introduje un poco a lo que viene siendo el mundo, no publicando porque era muy pequeña, pero sí que, ahora que recuerdo, lo primero que empecé a testear, aparte de grabar, que la grabación era como más orgánico, digamos, al final pues si tienes una cámara, en ese momento no era como ahora tan cómodo como parece que tenga yo 80 años, pero bueno, tengo 26, que no lo he dicho, 26 años a día de hoy. Este año cumplo 27 y eso, al final pues grababa y lo que me gustaba mucho era el tema de la edición, ¿no? Bueno, cuando me grababa mi padre, pero me acuerdo que habían vídeos que yo ya le decía, grábame, que voy a presentar el sitio, ¿no? Estoy aquí, en ese caso, como digo, en las vacaciones de Canarias, fuimos allí y yo me empecé a grabar y a presentar, pues estamos en este sitio, en el otro. A ver si recupero esos vídeos y os los puedo mostrar porque es muy gracioso. Al final también, como digo, empecé a estar curiosa en el sentido de la edición. Eso fue 2011. En 2011 que
me regalaron un ordenador, el iMac, que ya no está, pobrecito mío, lo tuve que vender. Pero ahí como descubrí el iMovie, no sé si vosotros utilizáis iMovie, pero era lo que veía más asequible en el sentido de que ya estaba en el ordenador y dije, ¿esto qué es? Y vi un mundo porque claro, yo no había tocado nada de eso, no sabía muy bien cómo funcionaba y al final pues, como mucha gente en este mundo de audiovisual y vídeos, lo que hice pues fue mirar vídeos de tutoriales y un poco también tasteando y a ver cómo funcionaba, ¿no? Y de allí pues hacía pues mis vídeos, obviamente cutrillos, ¿no? A ver si también os puedo poner algún ejemplo. Eso me da un poco de vergüenza, también os digo, pero bueno, para que veáis que todo el mundo ha tenido un inicio y ya está, y que al final es ir mejorando. Y bueno, empecé a editar, sobre todo hacía un vídeo resumen con las fotos que había hecho. Lo que veía más asequible era sacar las fotos, que en ese momento creo que no las editaba. Una cosa curiosa, perdonad que me vaya un poco del tema, pero en ese sentido me hace gracia porque como estaba hablando del viaje de París, en ese momento yo creo que era la primera reflex que tenía, porque yo había ido robándole un poco la cámara a mi abuelo porque se compró una reflex y yo, claro, yo maravillada, digo, ¿esto qué es, no? Y claro, al final pues de tanto robarle, pues me regalaron una a mí, que esa no grababa, sino que hacía fotos solo. Pero me hizo mucha gracia porque me la llevé yo emocionada en París para hacer fotos. Claro, una ciudad tan bonita, pues yo quería hacer fotos. Y yo empecé a hacer fotos bien, en formato JPG, que como algunos sabréis, pues es un formato, ese formato como estándar, ¿no? El formato que cuando tú disparas con el móvil, pues te lo hace, que es un formato que no ocupa mucho, porque porque está más comprimido. Pues yo, mirando la cámara, mirando sus menús, dije, anda, ¿qué es esto de RAW? No tenía ni idea. No tenía ningún sitio para consultar qué era eso. ¿Qué hice? Pues lo puse. Y creo que lo puse, no sé si puse JPG más RAW o solo RAW. Ya veis, los fotógrafos ya sabréis a dónde voy, ¿no? Y claro, en ese momento pues tenía una tarjeta, creo que era de 1 GB, imagínate, 1 GB de memoria para un viaje de 3-4 días. Total, que yo estaba un día que digo, no hay espacio, no puedo hacer más fotos. Y yo flipando y digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo? Y al final no sé cómo descubrí que, claro, el RAW es un formato sin comprimir, con toda la información de la fotografía para después tú poder editarla bien, ¿no? Pero bueno, como digo, errores de principiante y ya está. Como digo, iba grabando, por diversión máxima, iba haciendo resúmenes de las vacaciones, hasta que, bueno, ya iba creciendo y os voy a contar cuándo fue mi primer canal, que yo dije, anda, tienes un Gmail y puedes hacer un canal, que eso también es curioso. Claro, y al principio, bueno, primero que antes yo tenía Hotmail, ¿no? Tenía Hotmail porque antes Gmail era como, ay, ¿esto qué es, no? No lo veo, mírate ahora, ¿no? Pero claro, cuando pasé a tener el Gmail, estuve testeando, claro, yo entraba a YouTube, tal, y un día pues mirando cuando vas al inicio, al perfil, que te pone crear canal, ¿no? Y digo, ¿cómo que crear canal? ¿Qué es esto? Claro, yo vi que ahí era la forma en que tú, pues, creabas un canal y tú ya podías subir tus vídeos tan tranquilamente y ya está. Y era como, bueno, pues genial. Total, que yo, para que os pongáis en contexto, cuando empecé a subir vídeos a este canal que creé de casualidad, lo que colgué fue un trabajo que hice en la ESO, que hice una optativa de informática y pues el trabajo final de una asignatura era hacer un vídeo, ¿no? Y lo colgué primero en privado, como era de esperar, ¿no? Al principio tienes vergüenza. Era en privado y si el profe, o sea, para que lo viera el profe, le mandaba el enlace y ya está. Así que bueno. Entonces un día decidí, pues ponerlo público. Y digo, bueno, pues venga. Es como ese momento de decir, ay, ¿qué va a pasar? Que después no pasa nada, obviamente. Pero es yo entiendo a la gente que es como vale, lo tengo en privado, pero el hecho de decir, voy a ponerlo en público, piensas que será como un antes y un después en tu vida, puede ser. Pero al final puede ser que no pase nada y en ese sentido no pasó nada porque, a ver, era un vídeo bastante cutre. Es así, estaba empezando y bueno, me hice como un videoclip de una canción que me gustaba, ¿no? Y ya está.
Y después, pues más adelante, hice bachillerato y bueno, después de bachillerato, o sea, pensé, ¿qué hago con mi vida, no? Hice la selectividad. ¿Por qué me dirás? Si ya un poco sabías por dónde iban los tiros. Bueno, por si acaso, ¿no? Por si algún día me decidía entrar a la universidad, y que eso es otro tema que también podíamos hablar, el tema de los estudios y depende de lo que vayas a estudiar, te puede servir más o menos. Hice las generales, porque claro, las específicas caducan, así que yo la hice y al final pues me apunté, como era de esperar, a un grado superior, ¿no? Con esa mentalidad que había en ese momento de que hacer un grado superior, una FP o como lo queráis decir, me sentía un poco mal en el sentido ese de que como si no hacías una carrera eras como más tonto, ¿no? Pero es que al final pasé de toda esa visión y de todos estos pensamientos, porque pensé, a ver, lo que quiero hacer yo, por lo que me han dicho, hace mucha teoría y al final lo que vas a hacer tú, si te dedicas a eso, es hacerlo. No es tanta teoría. Entonces, lo que me habían dicho era que primero y segundo de la carrera, por ejemplo, de comunicación audiovisual, no tocabas ningún ordenador, ningún programa de edición, y creo que ayer vi un vídeo que una chica lo decía. Sí, porque sí, en una formación que estoy haciendo, pues una chica que era editora comentó eso, que había hecho la carrera y que no había tocado nada de edición. Y entonces, pues para eso, pues no. Así que me apunté a un grado superior de realización de audiovisuales y espectáculos. En un principio quería hacer foto, pero en ese momento de la vida pues preferí hacer eso. Y ahí pues algún trabajito de asignaturas pues lo colgué también a YouTube, ¿no? Y me acuerdo uno que hicimos un videoclip ya más profesional, no como el que había hecho en la ESO, obviamente. Ahí ya teníamos más conocimientos, teníamos más equipo y bueno, y al final la práctica era grabarlo y editarlo, ¿no? Claro, al grabarlo, pues los planos todo el mundo tenía los mismos, pero al editarlo, pues cada uno podía ir haciendo. Podía ir, podía pues ser más creativo. Así que bueno, empecé ahí a hacer estos vídeos, a colgar. Bueno, creo que colgué 1 o 2, tampoco mucho. Como digo, ese canal estaba muy muerto. Lo que vengo a decir con eso es que al final, si no te sale a la primera o no te sale a la segunda, si es lo que te gusta y es lo que te mueve y es lo que confías, que ya te digo que la confianza se irá estableciendo a lo largo de los años, pues prueba, siempre prueba, porque ¿por qué no? A veces es la pregunta, ¿no? ¿Y por qué no? Y es lo que he hecho en este podcast. A lo mejor no era lo ideal para mi contenido en redes, pero a lo mejor sí. Y es una cosa que tenía yo el gusanillo desde hace mucho tiempo, muchísimo, que a lo mejor pues hay gente que la aburre, hay gente que prefiere que sea una entrevista, pero bueno, también, como digo, es el piloto y si tenéis más sugerencias, me lo decís. Como digo, teníamos este canal que yo iba soltando cosas muy esporádicas, sin ningún fin de ningún tipo, ¿vale? Que eso fue en el grado. Cuando yo estaba en el grado ya empecé a viajar un poco más yo sola, bueno, sola en el sentido de sin mi familia. Me acuerdo que de los primeros viajes importantes que hice, que eso sí que me acuerdo del año exacto, que fue 2018, que me fui a Los Ángeles. Me arrepiento un poco en ese viaje de no haber grabado, porque claro, es que tampoco tenía proyecto T, ¿no? Digamos. Me arrepiento de no haber grabado como tan la experiencia, ¿no? Hice fotos, eso sí, que las fotos pues me gustaron mucho cómo quedaron, ¿no? Bueno, claro, en ese momento, esto es importante, hay momentos que tienes foco en una cosa y hay momentos que tienes foco en otra. Que a veces piensas, cuando estás ya en el presente, como me ha pasado, de decir, ojalá hubiera grabado, hubiera hecho esto, pero es que en ese momento tenía el foco en la fotografía. Tenía el foco de sacar las mejores fotos posibles, así que eso hice. Pero bueno, siempre te queda como Hice este viaje, empecé ya a viajar más y en ese sentido voy a cuando empecé el segundo canal, ¿vale? Yo tuve otro canal que no era a título personal, digamos, ¿no? Tenía otra persona que lo hacía conmigo, era conjunto. Entonces, era una persona que también tenía las mismas ganas de viajar, no le importaba grabarse y también, pues, el tema de edición también le molaba, así que empezamos un canal que era un canal ya más... Ese sí que estaba como enfocado a más negocio, por decirlo de alguna forma. Al final es la mentalidad que tú tengas.
si crees en el proyecto o no. Si crees que lo vas a ser medianamente constante, porque si no vas a ser medianamente constante, tampoco os digo que estéis cada semana 2 vídeos, al menos una a la semana, o al principio, si no os queréis como ligar mucho al proyecto, pues puedes hacerlo 2 vídeos al mes. Siempre manteniendo esa inercia, ¿no? Digamos, y que la audiencia también sepa que va a tener contenido, porque claro, si al final tú vas subiendo una vez al mes, que eso también lo hablaremos de cuando os hable más profundamente de mi canal actual, pues eso. Entonces, y ya para acabar, y ya os contaré en otro episodio más en detalle todos los aprendizajes de hacer un canal en conjunto y un canal después yo sola. Empecé este segundo canal ya con más proyección, ya con ganas de aportar a la gente, porque era más de viajes, pero que a la vez también la gente pues pudiera aprender y pudiera, gracias a nosotras, hacer un viaje más cómodo, porque ya tendría información previa. Así que nada, espero que os haya gustado mucho Café con Marina. A ver, el título también es un poco provisional. Y bueno, es un bebé que ahora ha salido. Me hacía mucho miedo hacer este paso. Bueno, un poco por eso, ¿no? ¿Qué dirán? Al final cada vez pues piensas menos en lo que dirán, ¿no? Y vas un poco a tu bola, que eso es importante, chicos, ir a vuestra bola. Si os gusta, si os motiva, si creéis en ello y sobre todo os nace de aquí, empezad, porque no os vais a arrepentir. Seguiremos hablando de, como digo, de los aprendizajes de ese canal, del mío personal, y también pues cómo va progresando y cómo ir mejorando cada vez, y la distribución que voy a hacer de este podcast. Y ya sabéis, si os ha gustado podéis dejar un like, si te quieres suscribir. Y nada, chicos, chicas, nos vemos en el siguiente. Adiós, chao.